CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea este jueves 31 de marzo de 2011. Saludos a los cibernautas que están con nosotros y también a nuestros televidentes en Canal 25, quienes nos acompañan a las 9 de la noche, y a nuestros compatriotas que nos ven por Uniglow, Canal 28 en Houston, Texas. Este día continuamos con el análisis y la reflexión sobre el veto del presidente Mauricio Funes al decreto legislativo que modificaba el mecanismo de elección de los diputados. Un grupo de organizaciones han emitido este día una reflexión sobre este tema y justamente ahora nos acompaña en nuestros estudios Ramón Villalta, que es director de la Iniciativa Social para la Democracia y la Coalición para la Reforma Política y Electoral en nuestro país. Ramón, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, William, por la invitación. Bueno, comencemos de entrada. La decisión del presidente Mauricio Funes de emitir este veto sobre esa reforma que fue aprobada en la Asamblea Legislativa, de ese decreto más bien, Ramón, ustedes lo han recibido con beneplácito, ¿no? Efectivamente, nos hemos sentido satisfechos porque esta es una expresión del presidente de la República de responder a su compromiso institucional de defender la Constitución de la República. Además, es parte del proceso de formación de ley que corresponde al presidente de la República tener que vetar, tener que sancionar o tener que observar una ley. Y en este caso... Sí, que son parte de las facultades que él tiene, ¿no? Es parte de las facultades y del proceso, como digo, de formación de ley. Y él decidió vetarla por considerar que se viola el artículo 78 de la Constitución. En específico, el argumento del veto del presidente de la República expresa prácticamente que el decreto 635, al limitar el número de personas que se puedan proponer dentro de una planilla y dejar como mínimo que cada partido, o como mínimo que pueden presentar 2 candidatos en una circunscripción donde se van a elegir 24, le está limitando la opción del voto a los ciudadanos. Por otra parte, cuando al convertir los votos que las personas dan de manera preferente a los candidatos de un partido político y al tener una regla que se cuentan los votos de todos los candidatos y si estos suman más que los de la bandera, entonces vienen, distribuyen los de la bandera entre los entre el total de diputados que gana un partido y ese resultado se le asigna a los diputados en el orden que propuso el partido político. ¿Y en esa ecuación quién queda en desventaja? En esa ecuación, al darle los votos de la bandera a los primeros diputados, obviamente que le da ventaja a los que propuso el partido en el orden que el partido los propuso. Ahora, entonces, eso parte de un criterio del hecho de que habitualmente se ha votado sobre bandera. Entonces, pensando, me imagino quienes votaron a favor de este decreto pensaban de que al final era seguir potenciando entonces la lógica del privilegiar el voto sobre la bandera. Privilegiar el voto sobre la bandera y por tanto privilegiar la propuesta en el orden que hace un partido político. Obviamente el criterio de la Corte Suprema de Justicia en su resolución en este caso es que el hacer uso de la bandera se está utilizando un mecanismo de intermediación y al usar un mecanismo de intermediación entonces se comete una violación a la Constitución porque se establece que el voto es libre y que el voto es directo. Entonces, mantener que las personas puedan votar por una persona de manera preferente o por la bandera, ya cuando se vuelve a usar la bandera como mecanismo de intermediación, se sigue cometiendo una violación a la Constitución. Pero, sobre todo, el veto del presidente lo establece a partir que el resultado electoral no garantiza respetar la voluntad popular. Cuando una persona vota preferentemente por un candidato y por la regla que se establece sigue prevaleciendo el orden que establecen los partidos, entonces no se garantiza que la expresión del ciudadano al emitir un voto de manera preferente por un candidato sea respetado. Ramón, ¿qué pasó? Porque finalmente no creo, me niego a creer que los diputados en la Asamblea Legislativa, con todos los asesores que tienen en materia de constitucionalidad, no hayan advertido que ese decreto iba con esas grandes falencias, ¿no? Y que el presidente tenía todas las
posibilidad de vetarlo en tanto tenía el fundamento legal. Los diputados, ¿qué habrá pasado con los partidos en la Asamblea? No, yo creo que los partidos que votaron por este decreto sí estaban conscientes de los elementos que podían cometer un vicio de inconstitucionalidad, porque ya las distintas organizaciones, incluso en un momento determinado que juntamos las voces a FUSADES, a ANEP y otras organizaciones muy cercanas, digamos, a la derecha, habíamos evidenciado que efectivamente la forma en cómo estaba elaborado este decreto sí presentaba ya estas inconstitucionalidades y se les advirtió a todos los partidos, a toda la Asamblea Legislativa, que será un decreto que cometía vicios de inconstitucionalidad y que debería de trabajarse por un decreto que respondiera a lo que dice el artículo 78 de la Constitución y a lo que establece la misma resolución de la Pero bueno, Corte. entonces hubo bastante improvisación sobre esto. Yo no creo que haya habido improvisación, sí creo que hubo una clara intención de emitir un decreto de esta naturaleza, dado que lo que se busca es ver en qué medida se mantiene un sistema en el que los partidos se sienten ya cómodos, un sistema que ellos ya conocen. Entonces aquí hay un temor más bien a lo nuevo, a la manera en cómo el ciudadano pueda comportarse al momento de emitir un voto. No creo que vaya a modificarse las preferencias electorales en términos partidarios, pero sí creo que puede modificarse la preferencia en términos de las personas que llegan a ser diputados. Ahí sí puede haber un impacto. Debo ir a la pausa. Cuando regresemos, entonces no se advierte que haya una vulneración del sistema de partidos en este país. Vamos a la pausa y contestamos la respuesta. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Ahora, Ramón, nos decías en el segmento pasado que hay temor a lo nuevo, a cómo el ciudadano emite el voto. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay esta reacción? Particularmente el FMLN, que ha reaccionado con un poco de virulencia sobre esto a través de un comunicado hace 2 días. ¿Se vulnera o no el sistema de partido que tenemos en el país? No, yo creo que esto no vulnera el sistema de partidos políticos y volvemos a insistir porque los partidos políticos siguen manteniendo el derecho de proponer la lista de candidatos. Y lo que se garantiza con esto es que se le devuelva el derecho al ciudadano de poder elegir de manera directa a quienes quiere como su representante. En ese sentido, el ciudadano escogerá de entre personas de los partidos políticos, de las propuestas de los partidos políticos. Entonces, por supuesto, un ciudadano primero decide por qué partido vota y luego decide por qué persona quiere. Si es un sistema abierto, la posibilidad que el ciudadano tiene, que es la propuesta que nosotros hemos hecho, es que el ciudadano tiene la posibilidad que si en San Salvador se eligen 24, puede escoger a 24 personas. Ahora, y puede hacerlo de manera libre de los distintos partidos. Ahora, lo que implicaría, si se respondiera adecuadamente al espíritu de la resolución de la Corte, sería entonces
que el ciudadano, el caso que hablábamos en el corte comercial sobre San Salvador, es decir, si son 23, 24 diputados, cada partido político tendrá que presentar 23, 24 propuestas. Debería, y aquí hay un elemento importante que hay que introducirlo, y es que esta es una reforma que los partidos hicieron en el 2008, que podían presentar listas incompletas. Al cambiar el nuevo sistema, que se permite el voto directo, en realidad las listas incompletas pierden sentido. Pero al mantenerlo ellos, el sistema de lista incompleta, lo que buscan es que limitar al ciudadano para que éste pueda votar por persona, pero de aquellos que van a estar seguros que son los que el mismo partido quiere. Aquí hay otro elemento, y es que la Corte Suprema de Justicia ya admitió el recurso de inconstitucionalidad que presentó el abogado Francisco Monge. Es un recurso de inconstitucionalidad sobre las listas incompletas. Entonces tenemos un recurso que está en camino de ser resuelto, y que si es resuelto favorablemente, la Asamblea Legislativa va a estar en la obligación de tener que regular que todos los partidos tienen que presentar listas completas. Ahora, ¿cuál es la intención de los partidos? O sea, ¿por qué no presentarle al elector el día de la votación la lista completa? Si un partido sabe que va a ganar 5 diputados en un departamento, entonces ese partido con toda seguridad dice, estos son los 5 que yo quiero. Y si acaso le va a poner uno más, obliga al ciudadano a votar por persona, pero de las propuestas que ya tiene seguros que son los que el partido quiere. Entonces no le permite la libertad de opciones que el ciudadano debe de tener para poder escoger de entre la totalidad de los diputados que deben de inscribirse, y niega el derecho de ser elegido a aquellas personas que dentro de un partido tienen aspiraciones de participar como candidato en la contienda electoral. Bueno, pero entonces esto rompe aquel criterio que se ha mantenido por muchos años, de que el partido político decide quiénes va a ir en número 1, 2, 3, 4, 5, y como si esos son los 5, entonces automáticamente quedan. Los otros se llevan casi como relleno. Efectivamente, eso es lo que se rompe, y eso es lo nuevo del sistema que se está proponiendo, y eso es lo nuevo que corresponde exactamente con lo que la Constitución establece. Permitirle al ciudadano, devolverle al ciudadano el derecho de elegir de manera libre y de manera directa. Como decía, el partido propone su lista en un orden, pero el ciudadano puede modificar ese orden. Esto sí rompe con lo tradicional, pero esa es la gran virtud que esto tiene, porque el efecto que esto tiene es, el partido político se ve en la obligación, si va a tener que proponer 24 personas en San Salvador, va a tener que escoger 24 buenas personas, gente con capacidad, gente idónea, vinculada con las comunidades, representativa de los intereses de las comunidades, etcétera, ¿no? Al escoger la gente de entre 24 buenos candidatos, ¿qué significa? Que vamos a tener a 84 buenos diputados. La Asamblea también se verá fortalecida, la Asamblea elevará sus niveles de eficiencia y de eficacia, porque elevará la calidad también del debate como producto de esta nueva forma de elegir a los diputados. Perfecto, hacemos otra pequeña pausa comercial y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Bueno, pero entonces esto lo que lleva es evidentemente a que haya más incidencia en el voto, a que tenga más fuerza el voto en el proceso de elección directa de los representantes, Ramón, pero sin duda alguna que y uno siempre se ha preguntado, hay fotos de diputados actualmente de todos los partidos que yo creo que asustan a cualquier votante, o sea, sobre la lógica de que se va a votar sobre el nombre y la foto de ese diputado, de ese candidato. Sí, yo creo que por eso es que el debate tiene que hacerse a la luz de lo que significa la reposición de los derechos de los ciudadanos. Y en este caso se le había estado negando el derecho a la ciudadanía de elegir de manera directa. Y yo creo que por eso es importante tener una visión mucho más amplia, que esto significa que avancemos en modernizar y democratizar todo el sistema electoral. Esto implica que a nivel municipal, por ejemplo, debemos de pasar de consejos unipartidarios a consejos pluripartidistas, por ejemplo, de garantizar, de pasar de la forma de elegir a través de cocientes y residuos, de pasar a que gane el diputado que la ciudadanía le entrega más votos, independientemente del partido que sea, que se garantice la proporcionalidad de la población. Por ejemplo, la Constitución establece que nuestro sistema es proporcional. Esto significa que la proporcionalidad es poblacional y no partidaria, es decir, que cada departamento tiene que estar representado en proporción a la población que tiene. Esto significa que hay departamentos que deberían de tener 2 diputados y no 3. ¿Me explico? Entonces, esto no se está garantizando y esto tiene que ver con, a veces, criterios que buscan favorecer a determinados partidos políticos y que corresponde con este sentido o con esta manera de elegir a través de cocientes y residuos, ¿verdad? Entonces, esto no es un ataque a ningún partido político, es decir, es simplemente que el sistema tiene que avanzar y por lo tanto creemos que ahora debemos de avanzar a garantizar, a reposicionar este derecho al ciudadano para que pueda elegir de manera directa. Ahora, el FMLN emitió un comunicado, me imagino que usted lo leyó, en donde planteaban de que, bueno, señalaban concretamente a la ANEP y a FUSADES que se habían convertido en voceros de Arena en el marco de toda esta discusión. Pero bueno, todo el proceso de debate antes de la emisión de ese decreto, una vez que se emitió la resolución de la Corte Suprema de Justicia, ustedes habían impulsado todas estas iniciativas. Esto no es nada nuevo. Sí, no, y yo en esto sí también quiero ser muy preciso. Bueno, creo que por una parte Arena en este momento y con base a este decreto está pretendiendo sacar provecho político. Pero yo debo de aclarar que han sido todos los partidos políticos y dentro de ellos Arena y el FMLN y todos los demás, desde el momento en julio que la Corte estaba resolviendo a favor de esta inconstitucionalidad, en menos de una hora todos los partidos se pusieron de acuerdo en hacer una reforma constitucional para sortear el contenido de esta resolución. Más adelante, Arena, y recuerdo muchos discursos del diputado Mario Valiente, que encabezaba mucho esto, en contra de la resolución, todos los demás partidos de derecha constituyeron una comisión legislativa para analizar la resolución de la Corte con una intencionalidad clara, buscar la inviabilidad y la no aplicabilidad de la resolución de la Corte Suprema. Más adelante, Arena y el FMLN aprobaron el decreto de ley de candidaturas no partidarias, un decreto que por la forma en cómo estaba elaborado violaba el artículo 126 de la Constitución y viola el artículo 3 en cuanto a que nos manda que todos somos iguales ante la ley. Entonces, si uno ve el comportamiento, todos los partidos políticos han estado más en una sintonía de no aplicar la resolución. Por lo tanto, esto no es un asunto en contra de un partido o a favor de otro. Creo que darle mucho crédito a la ANEP y a FUSADES en este sentido, porque aquí lo que hemos estado planteando es que efectivamente la Asamblea trabaje en función de la resolución en legislar apegados a la Constitución
y en respuesta a la resolución de la Corte. Pero bueno, desde la opinión, desde la visión de la sociedad civil en términos generales, no es exclusivamente todo esto una iniciativa de ANEP y FUSADES. Es decir, ustedes vienen incluso con muchos años de antelación trabajando sobre este tema de reforma, ¿no? Efectivamente, este es otro asunto interesante, y es que por lo menos Iniciativa Social para la Democracia, hubieron otras organizaciones que en aquel momento constituimos el Consorcio de Educación Cívica, que a partir del 96 incorporamos el concepto de democratizar, modernizar y ciudadanizar el sistema electoral, que incluía un paquete de reformas integrales que ahora hemos retomado y que la propuesta son exactamente las mismas. No se han modificado en su esencia, y dentro de las cuales estaba el tema de una manera distinta de elegir a los diputados. Otras organizaciones como MIRE a finales de los 90 han mantenido la batalla por esta forma de elegir. Entonces, FUSADES prácticamente a partir de 2003 fue que inició con esta, digamos, análisis y de incorporar la lucha por una reforma política. Debo hacer una pausa. Cuando volvamos, explíquenos entonces cuál sería la recomendación que ustedes pueden hacer a los diputados en la Asamblea Legislativa. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, ya parece bastante claro que los diputados no lograrán los votos necesarios para poder superar el veto del presidente Funes. Entonces, el camino que les quedaría es la redacción de un nuevo decreto que se ajuste a al espíritu de la resolución de la Corte. Entonces, Ramón, ¿qué es lo que ustedes estarían recomendando a los diputados? Ahora hay sesión plenaria, pero no creo que eso se agote este mismo día. Eso parece que va para más largo. Sí, sobre todo porque aquí tenemos que recordar que el cuerpo de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de julio del 2010 establecía todo lo relativo a las candidaturas no partidarias, la forma de elegir a los diputados, etcétera. Y resulta que la Corte Suprema de Justicia, además de haber admitido este recurso sobre las listas incompletas, también ya admitió el recurso de inconstitucionalidad del decreto 555. Y si ahora con el veto presidencial se declara la inconstitucionalidad y al no superar el veto, o aún superando el veto, el camino que sigue es que el decreto va directo a la Corte, para que sea la Corte la que finalmente decida si es constitucional o si es inconstitucional. Entonces, como que todo vuelve a la Corte ahora. Esto significa que estamos en el punto cero otra vez. Estamos como en julio del 2010 y por tanto la recomendación es a la Corte Suprema que, teniendo en cuenta el calendario electoral, resuelva cuanto antes estos dos recursos de inconstitucionalidad y que por tanto la Asamblea Legislativa se ponga a trabajar en un decreto de ley que retome todos estos temas y que no vuelva a partir un decreto de reforma, sino que haga un solo cuerpo de reformas electorales que incluya mecanismos, procedimientos y requisitos para las candidaturas no partidarias, que establezca el sistema de listas abiertas y desbloqueadas en la elección de los diputados y que garantice, por lo tanto, devolver el derecho de elegir de manera libre a la ciudadanía y que entonces se apega de esta manera
a lo que la Constitución establece y se apega a lo que la resolución. Con toda seguridad, la sociedad salvadoreña, las organizaciones que hemos estado en esto, vamos a tener que salir a aplaudirle a la Asamblea Legislativa si legisla en una idea de esta manera. Pero entonces su recomendación es que los diputados se esperen a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia. No necesariamente pueden y deben de comenzar a trabajar, pero ellos teniendo claro que la Corte va a resolver a favor estos dos recursos de inconstitucionalidad, pues deben de trabajar desde ya mejor en un solo cuerpo de ley, y por eso la Corte debe de asumir esta responsabilidad de también salir a resolver cuanto antes, pero la Asamblea tiene que asumir la responsabilidad de no seguir poniendo en crisis las elecciones de 2012. Porque tampoco es cierto que esta reforma ponga en vilo el desarrollo electoral del próximo año. O sea, hablamos con el magistrado Walter Arajo esta semana y decía que los tiempos son adecuados, que eso no implica mayores cambios como que retrase entonces la aplicación del calendario electoral. Sí, no, hay un calendario electoral. La convocatoria de elecciones va a ser en noviembre. Por lo tanto, pero obviamente si no se trabaja y no se procede a tener un decreto claro sobre cómo es que van a ir las papeletas, cómo es que va a elegir, el tribunal también en términos administrativos tiene que organizar las elecciones y esto impacta en ese proceso y en los tiempos que el tribunal tiene que ir cumpliendo para que el proceso electoral no se atrase. Esta es la responsabilidad. Pero hoy por hoy no está en peligro el proceso electoral del próximo año. No, pero se puede llegar a poner en crisis si no se emiten estos decretos también cuanto antes. Nosotros creemos que hay el tiempo ahorita necesario, pero la responsabilidad, y digo esto porque hubo una acusación al presidente de que él estaba poniendo en peligro las elecciones. Sí, claro. Quien está poniendo en peligro las elecciones ha sido la Asamblea al emitir este tipo de decretos de ley, que se apeguen a la Constitución, que se apeguen a la resolución de la Corte y entonces no van a poner en riesgo, por supuesto, las elecciones. Ramón, me gustaría que nos enumeraras cuáles son aquellas cosas en las que los diputados deberían de resolver de inmediato y que a tu juicio responde a ese espíritu de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, así en breves palabras. En breve. Regular candidaturas independientes basado en el principio de igualdad ante la ley, con requisitos que no sobrepasen los establecidos en el artículo 126 ni que sobrepasen las limitaciones establecidas en el artículo 127. Segundo, la inscripción de planillas a través de listas completas. Tercero, que la forma de elegir a los diputados sea a través de lista abierta, en el que se permita que el ciudadano escoja la cantidad de diputados que se elige en un departamento y que la manera de convertir votos en escaños sea aquellos que ganan más votos, los que han recibido más votos por parte de la ciudadanía. Y el cuarto elemento que estaba incluido en la resolución es que se garantice regular sobre el financiamiento de las campañas para candidatos no partidarios y para los partidos políticos. ¿Qué pasa? Porque ahora sí me interesa que entremos a hablar sobre el caso de las candidaturas no partidarias. Se ha colocado en total desventaja a las candidaturas no partidarias tal cual están las cosas en este momento, porque bueno, ya hubo también de parte de la Corte Suprema de Justicia la admisión de un recurso del ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral Félix Ulloa. Efectivamente, o sea, el decreto que todavía está en vigencia hoy, mientras la Corte no resuelva a favor la inconstitucionalidad, el decreto establece requisitos que no establecen una paridad en la competencia con los candidatos de los partidos políticos. Por ejemplo, los no partidarios no van a recibir deuda política. Los partidos políticos sí. Un candidato no partidario tiene que no haber sido de un partido político en los últimos 3 años. No tiene que haber ejercido la función de diputado en los últimos 3 años. Entonces, son requisitos que no se le plantean a los candidatos partidarios. Esto es lo que rompe, digamos, el principio de igualdad y lo que ha motivado, entre otras cosas, por supuesto, pero lo que más ha motivado a presentar la inconstitucionalidad. Bien, hacemos otra pausa comercial. Regresamos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, me interesa que profundicemos más en la discusión y el análisis sobre el tema de las candidaturas no partidarias, sobre todo porque ya hay este antecedente entonces en donde la Corte Suprema de Justicia admite este recurso de Félix Ulloa. Evidentemente no supone que eso sea ya entonces una señal de que se va a declarar como inconstitucional algo de lo que se ha hecho, pero sí indica de que Félix Ulloa ha sustentado bien jurídicamente y es un buen paso, digamos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que adviertes tú de lo que puede pasar? Yo creo que cuando la Corte admite un recurso de esta naturaleza, es porque efectivamente la persona que lo elaboró o los grupos que lo acompañaron y elaboraron han sustentado técnica jurídicamente las razones por qué se peticiona. Y una vez lo admite, significa de que hay como lugar a la causa, ¿no? Y por lo tanto, el camino que casi normalmente sucede es que la Corte finalmente resuelva a favor. Pero sobre todo, en este caso, William, la Corte, al haber resuelto en julio una inconstitucionalidad y ser ahora exactamente los mismos temas y las mismas razones que motivaron a la inconstitucionalidad de julio de 2010, entonces no vemos por qué razón ahora la Corte tenga que actuar y resolver de manera distinta. Entonces te tiene que resolver, porque si lo hace de manera diferente, estaría diciéndonos que entonces se equivocó en el 2010, ¿me explico? Entonces esto va en ese camino y creemos que sí, pronto vamos a tener una resolución favorable en este sentido. Ahora, ¿qué está pasando en este punto? ¿Por qué los partidos políticos han establecido tantos requisitos y han puesto, bueno, muchos de ellos son, para sortearlos es muy difícil para alguien que se quiere inscribir como un candidato independiente o no partidario? ¿Por qué han puesto tanto valladar entonces a los independientes? Yo creo de que los mismos partidos políticos han tenido, como vuelvo a repetir, temor a introducir novedades, elementos nuevos, ir avanzando en la modernización del sistema, ir avanzando en la democratización del sistema, y frente a todo un sistema nuevo, los partidos políticos pues se sienten incómodos. No quieren que se separen las funciones del Tribunal Supremo Electoral, no quieren que se elija de manera independiente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no han querido implantar el voto de los salvadoreños en el exterior, costó para que avanzáramos en voto residencial, no quieren consejos plurales, es decir, todo lo que implica modernizar, avanzar hacia un nuevo modelo, hacia un nuevo sistema que fortalece la democracia, los partidos en buena medida se han resistido. Creemos que ahora estamos en una oportunidad porque las organizaciones comprendimos que el camino que habíamos seguido era presentar todas nuestras propuestas. Hemos presentado reforma a la Constitución, reforma al Código Electoral, propuesta de nuevo código, de nueva ley de partidos, etcétera. Todo eso se ha presentado en la Asamblea Legislativa, pero no ha avanzado. Cuando encontramos que a los que queremos cambiar es a los mismos partidos los que tienen que tomar la decisión, entonces dijimos el camino no es la Asamblea. Y ahí encontramos que la brecha a seguir era buscar las inconstitucionalidades. Y activamos la institucionalidad en la Corte Suprema y es la que ha posibilitado abrir el camino. Por eso estamos donde el debate en términos de la reforma ha llegado a este momento. Y yo creo que es la oportunidad que la Corte ha posibilitado, pero al haber encontrado este camino de activar la institucionalidad a través de la Corte Suprema de Justicia, creemos que sí,
obliga en alguna medida también a abrir el debate en los partidos políticos, o sea, bien o mal, con las resistencias que hayan, pero todos los partidos están discutiendo la manera de cómo vamos a tener que avanzar y ahora están en la obligación de discutir cómo es que se va a tener que legislar. Ahora, pero tal parece que los partidos políticos en términos generales no están marchando de acuerdo a las necesidades o requerimientos de la sociedad en términos generales, ¿no? O sea, parece que en un momento determinado con lo que está ocurriendo, como que es la sociedad civil la que está superando a los partidos políticos. Normalmente sucede mucho de esto en las sociedades modernas, ¿no? Las propuestas han surgido muchas veces desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la demanda misma de la ciudadanía, particularmente cuando la institucionalidad del Estado no es capaz de resolver de manera efectiva, de manera eficiente y eficaz las necesidades, las demandas y especialmente los derechos de la población. Cuando esto sucede, la institucionalidad del Estado pierde confianza y los instrumentos a través de los cuales se accede al ejercicio de poder pierden confianza. Y uno puede ver las encuestas más recientes. Los actores de mayores niveles de desconfianza son los partidos políticos, la Asamblea Legislativa. Entonces uno encuentra que efectivamente la persona, los ciudadanos están viendo que esa parte de la institucionalidad no está cumpliendo debidamente con su función y por lo tanto la demanda aumenta y uno puede observar en términos gráficos de los últimos 10 años de encuesta, la población ha crecido en términos de creer más en la política. La gente ahora cree más en las elecciones como mecanismo de fortalecimiento democrático. Por lo tanto, al aumentar, digamos, el nivel de cultura política de la ciudadanía, también entonces se aumenta la demanda por mejorar, por avanzar en el desarrollo del sistema político y dentro de eso mejorar y democratizar todos los elementos del sistema electoral. Bueno, pero todo esto lo que nos indica es que lo que la gente quiere es más democracia, no menos. Efectivamente. O sea, entonces, cuando se habla de reformas y hay temores sobre esto, más bien lo que se está limitando es la posibilidad de que se avance en democracia. Efectivamente, o sea, por eso yo estoy señalando que en la medida que va habiendo un crecimiento de la cultura política en la misma ciudadanía, ha ido comprendiendo la necesidad que este país tiene de avanzar en más democracia. Obviamente esto se enfrenta a quienes tienen la posibilidad de tomar las decisiones reales en el espacio público. En este caso han sido los partidos políticos quienes han tenido el único mecanismo de acceso al poder. Y esto es lo que le ha dado sentido a las candidaturas no partidarias, porque la ciudadanía lo que busca es cómo tiene un mecanismo distinto de hacerse representar en el ejercicio de poder. Pero también por eso tiene sentido el voto directo, porque la ciudadanía busca otros mecanismos a través de los cuales el representante se sienta más obligado a tener que responder, a tener que rendir cuenta frente a quien lo ha electo. Bueno, pausa comercial y volvemos. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Ramón, volviendo al tema de las candidaturas no partidarias, en este caso, evidentemente que hay un trato desigual sobre un candidato independiente a cómo se trata al partido político, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tendría que hacerse? Es decir, ¿tiene que tratarse de manera igual a un partido como un candidato no partidario? ¿O habría requisitos que sí hay que considerar que pueden ser como la excepcionalidad con los no partidarios? Yo creo que hay diferencias, siempre matices, porque un partido político, por ejemplo, para poderse constituir debe de reunir como mínimo 50,000 firmas. Un candidato independiente debe de cumplir un requisito de presentar firmas que lo respalden, pero no se le puede dar ese trato como lo que se había establecido ahora. Tampoco se le puede pedir 50,000. Debe de haber una relación proporcional. Por ejemplo, en otros países lo que se hace es establecer cuál es el porcentaje que esos 50,000 representan del padrón electoral total, y por lo tanto ese porcentaje se puede aplicar a nivel de la circunscripción departamental. Y entonces usted establece un criterio igual, un porcentaje para los partidos a nivel nacional y un porcentaje para el de independiente a nivel de la circunscripción departamental. Entonces, eso le da un criterio más Eso le da un criterio más equitativo. De lo que se busca es establecer ese equilibrio. Si al partido político se le da deuda política, pues habrá que establecer un mecanismo de equilibrio para que el candidato no partidario también presente o tenga el derecho de la deuda política. No se puede financiar al partido y al independiente no. Creemos que si al candidato partidario no se le exige o se le limite que para ser candidato no tenga que haber sido o ejercido el cargo público de diputado en el ejercicio anterior, pues eso no se le puede aplicar también a un independiente. O sea, ni mucho menos se le puede aplicar de que no haya pertenecido a un partido político, porque las personas en el ejercicio de su derecho pueden optar a estar en un partido o no. Por lo tanto, eso no puede ser una limitación. Entonces se trata de establecer mecanismos que posibiliten, si al partido político no se le pide fianza para financiar sus campañas, pues a un independiente tampoco se le puede pedir fianza. Pero si a un independiente le vamos a pedir que lleve cuentas claras, que rinda cuentas y que nos diga de dónde tiene el dinero de su campaña y cómo lo ha gastado, pues ese mismo requisito tendrá que cumplir el partido político. O sea, no se le puede pedir que uno lo cumpla y que el otro no, porque eso genera desbalance en la competencia electoral. Entonces creemos que se trata de una legislación que busque equiparar en el sentido estricto de lo que cada uno significa, para que no genere desigualdades en la competencia electoral. Ahora, candidaturas independientes habrá en 2012. ¿Eso es un hecho? Mantengo, sí, porque hay una inconstitucionalidad, porque estamos a punto de otra inconstitucionalidad y tendrá que haber. Pero el punto es, ¿bajo qué condiciones van a participar? El punto que todavía no, digamos, hoy, a esta fecha, hay una ley, porque está vigente. Exacto. Si la Corte resuelve favorablemente la inconstitucionalidad del 555, volvemos a tener un vacío de ley. Entonces, la obligación de la Asamblea es tener que elaborar un decreto legislativo para ver y determinar los mecanismos, los requisitos, los procedimientos de cómo van a participar los candidatos no partidarios. Pero tiene que haber, definitivamente habrán en 2012 candidaturas no partidarias. Ahora, pero esto implicaría entonces que los partidos políticos también se abran al escrutinio en, por ejemplo, todo el tema de financiamiento. O sea, no se podría dejar eso postergado para después de 2012, o sea, tiene que hacerlo ya. A ver, en principio deberían de hacerlo ya, en el marco de este decreto de reforma, aunque en la Asamblea también ha habido y hay un debate importante de cara a aprobar la ley de partidos políticos. Y se ha estado manejando que se pretende que esta ley pueda estar aprobada antes de la convocatoria de elecciones para que su aplicación sea efectiva al 2012. Y en el marco también de esta discusión, y de hecho como ISD ya hicimos nuestros aportes al anteproyecto de ley de partidos políticos, es un debate que entre otros temas incluye
el financiamiento de los partidos políticos, el control del gasto de las campañas, mecanismos de aumentar mayor transparencia en el desempeño mismo de los partidos, aumentar mecanismos de mayor democracia interna, condiciones de paridad de género. Es decir, hay un debate ya avanzado y yo creo que en esto los partidos han estado un poco más de acuerdo en los términos que el contenido de la ley está estableciendo. Entonces, si no se regula mediante la ley de partidos políticos, sí es necesario que en el cuerpo de reforma de ley debería de incorporarse. Yo resumiendo, por eso digo, debe de regularse candidatura no partidaria, el voto directo, debe de regularse las listas completas y debe de regularse el financiamiento de las campañas y el gasto de la campaña para no partidarios y para los partidos políticos. Ahora, ¿cuánto tiempo puede llevar toda esta discusión y ponerse de acuerdo sobre estas nuevas normativas? Yo creo que el tiempo depende de la voluntad misma que los partidos tengan de querer avanzar en esta materia. Lo cierto es que hay una limitación de tiempo. Si uno establece que a noviembre se va a convocar a elecciones y ya el tribunal dijo convocatoria hay y elecciones van a haber, esto significa que si la Asamblea Legislativa no regula, como hay una resolución de la Corte, el tribunal no puede parar las elecciones, el tribunal convocará y tendrá que irse por vía de reglamentos para poder establecer los procedimientos a través de la cual se van a inscribir candidatos no partidarios, a través de la cual se van a elegir a los diputados, porque hay vacío de ley, no hay ley ahora. Claro. Entonces se va por reglamento. Pero entonces la Asamblea Legislativa debería declararse una especie de sesión permanente sobre este tema. Sería más recomendable, ¿no? Yo creo que depende también, es recomendable que pueda declararse en sesión permanente de cara a resolver en el menor tiempo posible la definición, elaboración, promulgación de un decreto legislativo de esta naturaleza, particularmente para evitar que generemos alguna crisis de acuerdo con el calendario electoral y que le permitamos al Tribunal Supremo Electoral darle una ley con tiempo suficiente para que no se vaya a atrasar de manera administrativa en la organización de las elecciones. Sería lo recomendable, pero creemos que el tiempo que hay para esto es exactamente el tiempo necesario, pero de no avanzarlo, de no hacerlo, sí podemos llegar a sí se puede llegar a generar una crisis. Perfecto, vamos a la última pausa comercial y regresamos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, me gustaría que habláramos en los últimos minutos sobre cómo ven ustedes desde fuera, cómo está avanzando el proceso que tiene que ver con el voto residencial. O sea, habrá 9 de los 14 departamentos con voto residencial. Pero entonces, ¿eso va marchando adecuadamente? Sí, yo creo que sí, que el voto residencial, hay un acuerdo de los partidos políticos, hay un entendimiento en el Tribunal Supremo Electoral entre los magistrados, digamos, que tienen mayor peso en términos de representación partidaria, FMLN y Arena. Probablemente hay detalles más administrativos, operativos, en los que tendrán algunas diferencias,
pero en términos generales va caminando. Hay un compromiso de la Unión Europea en cuanto a acompañar con financiamiento para la implementación del voto residencial. Creemos entonces que sí, que hay unas condiciones favorables de cara a hacerlo avanzar, pero también me parece que hay otras condiciones en otras materias que se ve posible que avancemos. Es muy probable que puedan aprobar una reforma de consejos plurales. Hemos sabido de que hay avances en ponerse de acuerdo en los partidos políticos para que se pueda promulgar una reforma a favor de que para el 2012 ya podamos contar con consejos de integración plural, con lo que ellos le han denominado con la cláusula de gobernabilidad, que permite que el partido que gana una elección por lo menos tenga la mayor cantidad de más del 50% de los concejales. Por lo tanto, creemos que sí, estamos hablando de la ley de partidos políticos, que también muy probablemente se avance, aunque no es para las elecciones 2012, sí se está preparando ya para el 2014, hay una comisión interinstitucional para preparar voto en el exterior para el 2014. Creemos que las cosas van moviéndose, hay crisis, o se puede sentir que hay crisis, pero hay temas importantes que orientan a que en los próximos 2-3 años sí el sistema electoral pueda que avance. Claro, ¿se observa un evento electoral mucho más transparente que los anteriores? ¿Va evolucionando en términos de la transparencia de los procesos y eventos electorales? Yo creo que sí, que en la medida que se van incluyendo nuevas formas de elección, que se aumenta, que se crea condiciones para aumentar el voto residencial, que se crean mecanismos para fortalecer el registro electoral, etcétera. Todos estos elementos, por supuesto, contribuyen a que podamos tener resultados electorales mucho más transparentes, mucho más democráticos, que es lo que se está buscando en esencia. Por eso creemos que si bien uno puede sentir que se está generando una crisis, en realidad esta es una crisis que es para bien, que es para avanzar, no es una crisis para que nos entretengamos o vayamos hacia atrás. Estamos ante la oportunidad, efectivamente, de iniciar la segunda gran fase, diríamos, de la reforma electoral, después de la que se produjo en el marco de los acuerdos de paz en 1992. O sea, no habría que tener mayor sobresalto, pero bueno, sin duda alguna los partidos políticos en general están bastante asustados por lo visto. Al menos lo que uno observa y analiza de acuerdo al mensaje que están enviando. Sí, lo importante, William, es que, como señalaba hace un momento, hemos logrado activar la institucionalidad del Estado. ¿Y esto qué significa? Bueno, la Asamblea Legislativa aprueba leyes, el presidente de la República sanciona unas, veta otra, aquellas que son sancionadas desde la sociedad civil, si se considera que se cometen vicios de inconstitucionalidad, se recurre a la Corte actúa, la Corte admite recursos de inconstitucionalidad. Me explico, hay un ambiente positivo en donde la institución del Estado está por primera vez actuando de manera independiente y cada quien cumpliendo con su rol. Esto es favorable, esto es positivo en materia de avance del sistema político. Nunca lo habíamos visto de esta naturaleza. La sociedad civil, diríamos, se juntan organizaciones de distintos pensamientos, el pensamiento más amplio, más plural. Entonces está sucediendo en general en la sociedad salvadoreña unos signos importantes que permiten evidenciar que sí estamos avanzando. Unos se resisten, obviamente los cambios generan resistencia, los cambios generan crisis, pero creemos que estamos a las puertas de iniciar efectivamente un proceso de transformación del sistema electoral. Y no es exclusivo de derechas o de izquierdas. Y no es exclusivo ni de derecha ni de izquierda, ni es orientado a desprestigiar a la derecha, ni a desprestigiar a la izquierda, ni a favorecer a la izquierda, ni a favorecer a la derecha. Este es un proceso que se está gestando, que, como digo, se ha gestado, y como tú muy bien lo decías, William, se ha gestado desde 1995, no se ha gestado ahora. Lo que sucede es que hasta ahora está resultando los primeros frutos. Perfecto. Se nos agotó el tiempo. Gracias, Ramón. Muy gentil. Bueno, gracias, William, por la invitación. Bueno, perfecto. Terminamos la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana. Estará con nosotros Yanira Argueta, directora del Instituto o presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMO. Nos vemos mañana.